Vamos a iniciar esta escuela virtual dominical cristiana de tendencia, y lo digo muy claro, bautista. De hecho, estoy ya empezando a congregarme en una escuela, en una iglesia que se llama Emmanuel, aquí en McAllen, Texas. Y entonces, pues lógicamente vamos a buscar tener mayor acercamiento con dicha congregación. Muy bien, vamos a iniciar como siempre con una oración. Amantísimo Padre, sé que es difícil en su momento en estos tiempos orar. ¿Por qué? Porque no nos arrepentimos, porque hemos pecado mucho. Y el mundo peca cada vez más. Inclusive los mismos cristianos han abandonado la oración. ¿Por qué? Porque no están buscándote ni tu rostro, ni mucho menos seguir tus mandamientos. Por eso, Señor, es importante conocer arquetipos, como en este caso Daniel, para que podamos saber exactamente cómo orar y realmente encontrar la forma en la cual podamos acercarnos a ti. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos lo de siempre. Primero vemos el título. Y este título dice, confesemos de todo corazón. Entre el mundo evangélico no hacemos ninguna confesión ante pastor, ante obispo, etcétera, diácono, etcétera, porque solamente se puede confesar los pecados ante Dios. Y eso lo vamos a sostener bíblicamente, no es imaginación nuestra. Muy bien, vamos a ver como siempre el texto en español. Dice la idea central. La confesión y el arrepentimiento nos mantienen cerca de Dios. La aplicación para la vida. Es fácil notar la equivocación de otros, especialmente si enfrentamos las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, no es tan sencillo reconocer cuando nos hemos equivocado o le hemos fallado a alguien. Así también nos resulta difícil reconocer cuando pecamos contra Dios. Sin embargo, reconocer nuestras faltas e ir a Dios confesando nuestro pecado con un arrepentimiento sincero siempre será la antesala de un avivamiento en nuestra vida, iglesia y comunidad. Debemos ir a su presencia con un genuino arrepentimiento y con toda humildad reconociendo nuestra maldad. Solo así su gracia y perdón Él llenará el vacío que causa el pecado y nos restablecerá una comunión íntima con Él. Su palabra nos dice que Dios está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 18. Pero al altivo mira de lejos. Salmo 138, 6. La oración de Daniel nos enseña que quebrantar el corazón y confesar nuestro pecado será lo que atraiga a Dios a responder nuestra oración. Solo así Él perdonará nuestra maldad y nos restaurará en su presencia. Muy bien, vamos a ver ahora, como siempre, el texto, pero ahora de la versión inglesa. Esta es la imagen que aparece en el texto inglés y también en el de español, pero en el de español en blanco y negro. ¿Alguna vez has intentado pintar solo un lugar en una habitación? Hace muchos años mi dulce novia decidió que deberíamos cambiar un cuadro de la sala de estar. Cuando quité el cuadro antiguo, la pared detrás tenía un color diferente. No hay problema, podría retocar ese lugar. No funciona. El color del retoque todavía era obvio. Tendría que pintar toda la pared.
Luego siguió que dado que de todos modos iba a tener que pintar la pared, tal vez nosotros podríamos mover el acuario de esa pared. Al estar al estudio, de acuerdo, ella había querido trasladar el comedor a donde estaba el estudio. Todo lo que tendría que hacer sería trasladar mis libros a la iglesia. Luego podríamos trasladar el antiguo estudio a lo que ahora era mi oficina. El estudio podría convertirse en el comedor. Excelente. A las mujeres les encanta hacerlo. Mi consejo a lo largo de los años ha sido: salva tu matrimonio. Tira la pintura vieja. Daniel contrastó a su Dios grande e omnipotente con la maldad del pecado del pueblo. El resultado fue una poderosa súplica de perdón y restauración. De hecho, la plegaria de Daniel del capítulo 9 es un arquetipo de lo que debe de ser la oración para un verdadero creyente. Sí, no es fácil, lo sé, pero hay que hacerlo. Vamos ahora a continuar ya con el texto bíblico, y para eso vamos a poner como marco nada más este post. Muy bien. Vamos a ver ahora el libro de Daniel del versículo 3, del 9 del versículo 3 al 6. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Es una costumbre judía en la cual es básicamente una humillación hacia Dios. Y aquí literalmente, en el caso de un luto, de una muerte, es tratar de sentirse como un muerto, diríamoslo así. 4. Esta fue la oración y confesión que le hice. Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. 5. Hemos pecado y hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. Eso también lo seguimos haciendo. 6. No hemos prestado atención a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. De hecho, los profetas pues, no eran en su momento muy queridos en Israel. Es más, los gobernantes les tenían miedo, pero muchos buscaron incluso desaparecerlos. En el libro de Daniel y el reino mesiánico de Evis L. Carballosa, muy interesante libro, editorial Portavoz, dice que el capítulo 9 es utilizado para interpretar gran parte del material profético de toda la Biblia. Daniel, imaginen ustedes, estamos hablando del exilio y cómo es posible que de ese libro se pueda detener los elementos para interpretar gran parte de la Biblia, en especial el Apocalipsis. Si ustedes quieren contrastar el Apocalipsis judío con lo que sería la apocalíptica de Juan, el último libro del Nuevo Testamento, verán que hay mucha similitud. Se relaciona con el plan de Dios respecto a Israel. Se divide en dos partes. Primero, sobre el fin de la cautividad, del 1 al 19. Y 2, derivado de dicha oración, revela la profecía tocante a las 70 semanas o herbomadas. Entonces, ese es del versículo 20 al 27. Vamos a concentrarnos aquí en lo que es la primera parte. La fecha en que se refiere es el año 538 antes de nuestra era. El rey Asuero no ha sido identificado y no es el de Esther 1:1. Examinó el libro de Jeremías, en donde Dios prometió que rescataría al pueblo 70 años después, Jeremías 29:10. Con esa inquietud es la causa de su oración. Se humilla, intercede, solicita misericordia divina con ayuno, cilicio y ceniza, reconociendo su majestad. Lo reconoce como Yahvé,
Dios no restaurará a Israel hasta que no se arrepienta y reconozca la grandeza de Dios. Aquí es un primer punto importante. ¿Por qué oró? Porque analizó la palabra. Muchas veces nosotros somos líricos. Solamente, hoy sí me nace en su momento orar. Pero lo desvinculamos con lo que es la palabra. Y cuando nosotros vemos que aquí Daniel, antes de iniciar esta increíble oración, lo primero que hizo es analizar la escritura a fondo y se centró en la profecía de Jeremías, en la cual decía que después de iniciado el cautiverio iba a liberarlos Dios 70 años después, es decir, una generación en aquella época, y todavía sigue siendo vigente ese lapso. Recuerda Daniel los pactos con Israel, que se llaman en hebreo Jaberit, a todos los que ha hecho, y Dios siempre ha sido fiel. Los pactos se regulan por Chesed, del lado humano, es como los hombres se comprometen ante Dios, esto es la Chesed, y del lado divino está garantizado por la fidelidad de Dios, Salmos 25:10, y por su justicia, Salmos 103:17. Daniel reconoce que su cautividad se dio por la rebeldía hacia los mandamientos de Dios. Entonces aquí encontramos una causa teológica de por qué se dio el exilio, precisamente porque Israel se alejó de los caminos de Dios. En el libro Daniel de C.F. Keil y F.J. Delitzsch, ya había dicho que este es el mejor libro lingüísticamente hablando, editorial Clear, nos dice que es una oración penitencial. Reconoció la justicia del castigo e implora perdón de sus pecados, versículos 1 al 19. El versículo 3 es introducción. Volver el rostro es dirigir su ruego al lugar donde estará el templo. Oró vestido de saco, hecho de pelo, poniendo en la cabeza ceniza, como signo de humildad y penitencia. Es la forma en que los judíos, aclaro, judíos, se humillaban. No, la ceniza no se utilizó por parte de los cristianos. Ese es un invento de alguien. Su oración es para suplicar misericordia y compasión, a su petición para superar la mala fortuna y el pecado. En el versículo 4, el exilio y la destrucción eran un castigo divino. Se necesitaba humillarse ante la mano de Dios, confesando tus transgresiones para lograr la divina compasión. El versículo 5, Dios es justo y fiel, y confiesa que Israel es injusto e infiel. Se equivocó, fue perverso e hizo lo malo. Primera de Reyes 8:47. Él no le echó porras ni a él, ni a Israel, ni a los reyes. ¿Por qué? Porque reconoció que se habían equivocado, que habían pecado. Y por lo tanto, el exilio fue un justo castigo a esa rebeldía. El versículo 26, Israel no ha escuchado las palabras de los profetas. Utiliza expresiones hacia los líderes y al pueblo en general, que han desobedecido tanto sus mandamientos como las advertencias de los profetas. Los profetas eran mensajeros de Dios. De hecho, muchos de los libros de la Biblia, sobre todo del Primer Testamento, son literalmente mensajes que Dios les dio a través precisamente de estos profetas, empezando por Moisés, por Moshe. Ahora, ¿los escuchaba el pueblo? No, al contrario. Porque los profetas no le endulzaban al pueblo ni al gobernante. Simplemente daban su mensaje y a veces los querían matar por ese mensaje. Todavía sigue dándose eso. Ahora, ¿existen los profetas? No. El último fue Juan y en el Antiguo Testamento Malaquías. Entonces, si por ahí les dicen que alguien se nombra el apóstol, el profeta, están mintiendo, son charlatanes. A ver, en la Biblia de estudio, palabra clave, interesante material, después me lo van a cobrar, pero bueno, se toma pecado, que es el versículo 5, corresponde al número
2398. ¿Qué significa hatá? Raíz primaria de errar, figurado y general, pecar, hacer descarriar, condenar, pervertir, prevaricar. Como verbo es fallar la meta, es fallar en algo, en algún deber o esfuerzo, falló a lo esperado de él. Eso es lo que significa el pecado. Simple y llanamente como el ser humano, desde Adán, sigue una secuela de hierros, de equivocaciones. Y lógicamente esto lo alejan de Dios. Su oración, continuando esto, su oración es para suplicar misericordia. Espérenme, creo que aquí está. Vamos a ver cómo está esto. Bueno, vamos a ver el desglose. La palabra nos dicta la pauta a seguir para volver a Dios. ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios? A través de la palabra de la Biblia. No hay otros libros. No es la doctrina de X o Y. No, están equivocados. Junto con el Espíritu nos llevan a necesitar un arrepentimiento. Nos muestra nuestra condición de maldad. El Espíritu nos arguye y convence de pecado. Daniel entendió la profecía de Jeremías y cómo el cautiverio estaba por terminar en 70 años. Reitero, no podía haberse dado esa oración si no Daniel se hubiera puesto a estudiar la palabra. Y así muchas veces nosotros no vemos la palabra. Pensamos que es, ¿para qué estudio? No me va a decir nada. Pero muchas veces son mensajes proféticos muy importantes, como en este caso le dio a Daniel. Eso lo llevó a humillarse, volver su rostro a Dios y confesar los pecados de él y su pueblo para que manifestara su perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿A quién debemos de confesarlos? A Dios. Pero es que en algunas sectas hay que confesar a X o Y. Es falso. Es más, políticamente se utilizó como un medio de dominar a los feligreses. ¿Por qué? Porque sabían sus secretos. Pero es que lo dijo fulanito y sotanito. Están equivocados. Vamos a verlo bíblicamente. A veces no aceptamos que hemos hecho algo malo delante de Dios. Pero somos humanos y como tales fallamos. Romanos 3, del 10 al 23. No nos gusta que nos señalen como pecadores. A veces buscamos echar la culpa a otros. Génesis 3, del 12 al 13. La mujer, Adán le echó la culpa a Eva. Ay, sí. Pero somos pecadores por naturaleza. Romanos 3, 23. Pero si lo confesamos ante Él, nos perdonará. Primera de Juan 1, 9. Como lo hizo Daniel. Entonces, si ustedes quieren un argumento bíblico para decir que solo Dios perdona los pecados, entre otros, está Primera de Juan 1, 9. Véanlo, por favor. Por último, confesemos nuestros pecados en específico, requiere humildad y aceptación de nuestras faltas. Daniel se humilló de corazón, oró por él y su pueblo, aceptando sus pecados. Aceptó que él y el pueblo habían pecado y le fallaron. Fueron rebeldes, apartados de sus leyes y mandamientos. No se ha hecho caso a los profetas. Busca que Dios restaure a él y a su pueblo. Y aquí tenemos un gran problema. ¿Cómo podemos nosotros decir que somos cristianos si primera no confesamos a Dios nuestros pecados y segunda no nos arrepentimos? Aquí no se trata de que yo ya me perdonó y vuelvo a pecar de lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Están ustedes solos, como dicen en Japón, haciendo el harakiri. Están ustedes nada más fingiendo ser creyentes. Vamos a ver ahora las preguntas. Ya saben que veo las preguntas en español y en inglés. Por eso tienen doble en su momento. Muy bien. Vamos a ver estas dos preguntas.
La primera de ellas nos dice, en español, ¿te es difícil perdón a Dios por tus faltas? No reconocemos que hemos pecado. Lo primero para pedir realmente el perdón es reconocer los pecados en que hemos incurrido. ¿Cuáles? Usted lo sabe, no se pueden engañar. ¿Cuál es tu lugar favorito para reconocerte, para desconectarte, para esconderte cuando no quieres que te encuentren? Muchas veces buscamos un lugar secreto. Ay, nadie me va a encontrar, puedo hacer lo que quiera. Pero recordemos que a Dios no se le puede, no podemos escondernos de Él. ¿Por qué? Porque es omnisciente, porque es omnipotente. Y por esa omnisciencia, omnipotencia, es que podemos orarle a Él. ¿Por qué? Porque nos puede escuchar. Pero es que somos miles de millones. Pero Él nos dijo que estaba en todo lugar. Para Él no hay el tiempo como lo conocemos. Entonces, si podemos y si nos puede Él oír. Cuando oras a Dios, ¿cómo expresas que tu corazón está contrito y humillado? Contrito es arrepentido y de verdad humillado. Es sincero. Y decir sincero entraña precisamente que es sin doblez. En la antigüedad, una estatua, por ejemplo, primordialmente en Roma y en Grecia, cuando querían cubrirle sus defectos, le ponían cera. Y lógicamente la forma de saber si era original o no era poner la estatua al fuego. ¿Qué pasaba con esos retoques de cera? Pues se quemaban y entonces se veía realmente lo que era la estatua. Para que nosotros podamos realmente pedir perdón a Dios, necesitamos ser sinceros, no tener en su momento nuestras reservas, porque solamente así, arrepentidos verdaderamente, de corazón, podemos nosotros obtener su perdón. ¿Por qué es tan importante la confesión en nuestras vidas? A Dios, reitero, porque sin ella nosotros vamos a seguir cargando culpas. ¿Quién nos puede perdonar? Solo Dios. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver ahora los versículos Daniel 9 del 7 al 10. Tú, Señor, eres justo. Nosotros, en cambio, somos motivo de vergüenza en este día. Nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos en todos los países por los que nos has dispersado, han dispersado por haberte sido infieles. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que reconoce que Israel es infiel. 8. Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti. Y también habíamos de pensar si nosotros, como cristianos o supuestos cristianos, no hemos ofendido a Dios en nuestra actitud. 9. Pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. El 10. Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos, los profetas. ¿Por qué aquí dice esto? Porque es cierto. La mayoría de los libros del Antiguo Testamento y muchos del Nuevo fueron precisamente dados por profetas, por apóstoles, y esto fue precisamente la manera en que Dios reveló su voluntad. Ese es un artículo de fe de los creyentes. En el post pues se ve a Daniel, o una representación de él, orando, postrado delante de Dios.
Vamos a ver el contexto. En el libro de C.F. Keil y otro, a Dios pertenece la justicia, como virtud que se manifiesta en sus obras, y al pueblo la vergüenza, que se manifiesta en el rostro, por el sufrimiento bien merecido. ¿Por qué los exiliaron? Si eran una nación fuerte. Porque desobedecieron las leyes de Dios. Vean la historia de Salomón y los demás reyes y entenderán. Por el sufrimiento bien merecido. Ciudadanos de Judá se refiere a todo Israel por su rebelión. Levíticos 26:40. Repite el versículo 8, repite el pensamiento del versículo 7, situando la vergüenza y pecado del pueblo en oposición a la compasión divina, pasando de la confesión de pecado a la súplica de la gracia que perdona los pecados y al Dios que mantiene la alianza. Aquí Daniel no trata de justificar a Israel, sino que admite, y eso es algo que nos cuesta mucho trabajo cuando cometemos nosotros errores. No admitimos. Somos bien orgullosos. Pero la realidad es que Daniel nos enseña que para poder pedir perdón, necesitamos antes que nada humillarnos ante Dios. Versículo 9. Compasión y perdón son de Dios. Lo que se expande lo que se demuestra en los versículos 10 al 14. La rebelión contra Dios es negarse a escucharlo a través de los profetas. Transgresión de su ley. Son culpables las 12 tribus israelitas. Y por eso llegó el castigo a todo el pueblo, como había amenazado la ley mosaica. No respetó el pueblo de Israel la alianza, el pacto que había hecho con Dios. Entonces tuvo sus consecuencias. Por esos pecados recayó la maldición ratificada con un juramento. El desbordamiento del fuego de la ira divina, Nahum 1:8, lo cual fue enunciado en Génesis 19:24, Jeremías 7:20, 42:18 y 44:6. ¿Qué significa? Aquí estaba todo perfectamente profetizado. Su rebeldía iba a ser la causa de un exilio de 70 años. En el libro de Carballosa, en adición, contrastan la justicia de Dios con la confusión o vergüenza existentes en Israel. La justicia se refiere, o sedaka, como es en hebreo, se refiere a la legal. Dios es recto y justo. Daniel habla de todo su pueblo y que tenía confusión por infringir los mandamientos de Yahvé. Hablar de todas. Recordemos que no sabemos a ciencia cierta cómo se pronunciaba realmente el nombre de Dios. De hecho, sería YWHY. No sabemos realmente cómo se pronunciaba, pero en el caso del arameo, en el libro de Daniel, se habla de Yahvé. Habla de todas las clases sociales. En el versículo 9, Israel pecó. Daniel está apelando entonces a la misericordia divina. Admite que pecó. ¿Para qué esconderlo? Dios lo sabe. Entonces, lo que ahora pide es la misericordia y el perdón. Y lógicamente se da si hay verdadero arrepentimiento. No de mentiritas. Sí, pero no. A lo mejor. En el corazón. Lamentaciones 3, 22, 23, Isaías 55, 7. Si no hay arrepentimiento en el corazón, en lo más profundo del ser del pecador, pues no sirve de nada, están perdiendo su tiempo. El versículo 10, la voz de Dios se dio a través de los profetas. Su ley, por medio de Moisés, revelaba su carácter y santas demandas de Dios. Pero el pueblo la transgredió, violó ese pueblo las estipulaciones del pacto. Deuteronomio 6, 10, 25, 7, 12 a 26, 8, 11 a 20, Crónicas 36, 20 a 21. Por eso Dios tuvo el derecho de infringir el castigo al pueblo infractor. Uno de esos mandamientos fue que no debían adorar ídolos. ¿Y qué hizo Israel en el desierto y después ya en este tiempo del exilio?
siguió adorándolos. No aprendieron la lección. En la Biblia de estudio palabra clave vemos la expresión justo o justicia en el versículo 7, que corresponde a la número 6666, que es ska, que es arameo, y corresponde a beneficencia, con justicia. Esta palabra corresponde al femenino arameo justicia, es rectitud, como una acción positiva por medio de la cual una persona positiva puede separarse del pecado. Es similar a la palabra hebrea que significa mostrar misericordia, sedajag, derecho, recto, en abstracto. Subjetivo es rectitud, objetivo es justicia, en sentido moral es virtud, o figurado, prosperidad, derecho o equidad. Todo mundo reclama justicia, pero la realidad es que solamente en un sentido teológico y ontológico Dios es justo. Y a través de su justicia podemos tener nociones nosotros de lo que debe de ser justo. Desglose. El pecado no debe tomarse a la ligera. Daniel y Jeremías denunciaron que lo ocurrido a Israel era consecuencia de su desobediencia y deshonra a Dios. Y esto provoca confusión, puesto que se niega el pecado y sus consecuencias. Había habido sincretismo. Se abandonó a Dios y se adoptaron costumbres y dioses de los conquistadores en 70 años. En una generación Israel perdió en muchos sentidos su identidad. Por estas transgresiones el pecado del pueblo era grave. Todos habían hecho lo malo delante de Dios al pecar. Se alejaron de Dios. Daniel confesó esa conducta pecaminosa. Justicia y misericordia de Dios siempre están en perfecto balance. No se obedeció la voluntad de Dios. Versículo 10. Pecar es apartarte de Dios, desobedecer su voz y andar en nuestros caminos. ¿Todos pecamos? Sí, todos pecamos. ¿Por qué? Porque para no pecar, pues se tiene que seguir el camino de Dios. Pero si no lo seguimos, pues entonces estamos pecando. Vamos a ver, desglose. De decidir seguir a Dios o no depende de nuestro destino. Si no hubiéramos pecado, no hubiera habido el exilio por 70 años. No se habrían destruido templos y Jerusalén. No tomaron en cuenta a los profetas. Dios detesta la maldad por ser justo y santo. Salmos 5, 4 y 5. Dios es el único que perdona. Y aquí estamos viendo como Daniel lo dice en el 9:18. Y Él solo nos perdona por amor y gracia, justicia y amor divinos. Están en el perfecto balance. Entonces, no es imaginación mía o de la Reforma, sino que bíblicamente, como lo dijo Daniel 9:18, solo Dios es quien puede perdonarnos. Si alguien les dice por ahí otra cosa, les está mintiendo. Vamos a ver la siguiente pregunta. Preguntas porque son en inglés y en español. ¿Has deseado pedirle perdón a Dios y confesar tu pecado? Nuestra conciencia nos está diciendo que lo hagamos. Pero cuando el pecado lo tenemos tan arraigado, no le vamos a hacer caso. Dado que Dios es justo, compasivo y perdonador, ¿por qué a veces nuestra confesión de pecado resulta tan difícil? Pues simplemente porque nosotros no nos queremos arrepentir. No queremos dejar de pecar. Y si no queremos dejar de pecar, literalmente no somos creyentes. Muy bien, vamos a ver el siguiente post. Daniel del 17 al 19. Y ahora Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Haz honor a tu nombre
y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado. Préstanos oídos, Dios nuestro. Abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. El 19 y último. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Es una súplica, es un reclamo. ¿Lo hacemos ante Dios? No. La mayoría no ora ni siquiera, pues mucho menos va a ponerse constrito y humillado. Este es Daniel, reitero que es una simple representación gráfica. Contexto. Versículo 17 en el libro de C.F. Keil y otro. En este verso se repite la oración de las palabras ardientes. Por ejemplo, ilumina tu rostro. En algunas versiones así aparece. Dios no puede permitir que continúe la desolación de su santuario, pues ello es una injuria contra su honor. Isaías 48:11. Versículo 18. El argumento por el que se quiere dar valor a estas plegarias y superando así la desolación de Jerusalén está reforzado por las palabras en la oposición y la ciudad sobre la cual se invoca su nombre. No la que lleva su nombre, sino en la que se le invoca, que es Jerusalén. El nombre de Dios es la revelación de su ser. Ese nombre se invoca sobre Jerusalén porque allí se reveló. Recordemos que Jerusalén no estaba, diríamoslo, en los territorios que iba a entregar Dios a Israel. Eso ya fue un agregado posterior, precisamente para que existiera unidad en Israel. Y ahí se construyó su templo, en el cual Dios lo permitió a Salomón. No lo permitió a David. Vean por qué es interesante la historia. ¿Y dónde se expresa la gloria de Dios mismo? Salmos 48:2. Es la forma de expresar su súplica ante el trono de Dios. 9:20. Deriva de la costumbre de caer al suelo en oración a Dios. Es estar constricto. Y aparece con frecuencia en Jeremías. Algunos le dicen profeta llorón, pero no es llorón, es que realmente él sí de corazón oraba. Versículo 19. Se puede conocer bien del favor del orante por la repetición triple y llena de misterio del nombre de Adonai. Recordemos que los judíos en general nunca utilizaron el nombre de Dios, utilizaban o no como en este caso Adonai. Pero ya sabemos que incluso su nombre entraña algo divino. Y aquí lo repite 3 veces en este versículo, lo cual para la cábala y para el pensamiento místico judío es de gran trascendencia, para efectos de identificar el efecto de lo que se dice, y por eso hay esa repetición de exclamaciones suplicantes. En el libro de Carballosa agrega que la intensidad de la oración alcanza su cenit en estos versículos. El profeta ha intercedido por el pueblo, santuario, ciudad, ora a un justo con eficacia. Santiago 5:16. Daniel era justo a los ojos de Dios, era un siervo, y ni él mismo se considera justo. No apela a su justicia personal o de cualquier otro, sino a las muchas misericordias divinas. Pide primero, oye la oración de tu siervo, en este caso de Daniel. 2. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario. Para los judíos era importantísimo tener un santuario donde adorar a Dios. Las sinagogas no eran el santuario, era un lugar de reunión. Abre tus ojos y mira las desolaciones. Imagínense en 70 años lo que había desaparecido. De hecho, Jerusalén estaba totalmente en ruinas. Y 4, perdona. Sí cometió herejía Israel, sí fue rebelde, sí. Pero pide perdón.
Deseaba ver la cautividad de Israel a su fin, llegar a su fin. Jerusalén restaurada, el santuario reconstruido y al pueblo gozándose de las bendiciones de Dios y en un estado de comunión con Yahvé. Esta oración de intercesión es un modelo de oración en todo el Antiguo Testamento. Por eso hombres de fe deben interceder por sus propias naciones con humildad y compasión. Lo hacemos muy pocas veces. Somos muy egoístas. Y lo peor, ni siquiera reconocemos que estamos llenos de pecado. En la Biblia de estudio, palabra clave, vemos la expresión perdón, que está en el versículo 19. Corresponde a la número 5545, que es salah, perdonar, perdón, ser perdonado. El sujeto del verbo siempre es Dios. Nadie más puede perdonar los pecados. Y esto lo dijo aquí la palabra, no lo dijo yo, no lo dijo la Reforma. Y esto inclusive semánticamente así lo señaló. Perdonó a Israel después de que Moisés intercediera por ellos. Números 14:20, Isaías 55:7. El verbo significa liberar o liberarse de alguna cosa. El Señor no aprobará a un israelita que en su corazón apruebe los actos rebeldes y continuos en ellos. Deuteronomio 19:20. El Señor perdona la iniquidad de quien se arrepiente. Éxodo 34:9 y Números 14:19. Entonces, para poder pedir perdón, verdaderamente necesitamos arrepentirnos. Si no nos arrepentimos y seguimos peque y lo mismo, pues entonces Dios no nos va a perdonar. Quítense esa fantasía. Desglose. La oración de Daniel viene del corazón, compasión y humildad. Es genuina. Muestra las consecuencias, vacío, angustia, que el ser humano experimenta con el pecado. Busca una nueva manifestación de Dios a su pueblo, fruto de su perdón. Solo la oración que viene de corazón es efectiva. La que no, es simple rutina. Mateo 6:7, Lucas 18:11. Debe venir de lo profundo del ser. ¿Lo hacemos? Muy difícilmente. Dios realmente nos escucha. No es un Dios que no oye ni ve. Si se ora a Él, nos escucha, nos ve. Y por eso le contestó. Isaías declaró que Dios es alto y sublime. Su nombre es santo y habita en la eternidad. Daniel oraba de rodillas mirando a Jerusalén en relación con la promesa de Dios que haría que el pueblo regresara a Jerusalén para adorarlo en los atrios del templo. ¿Lo hizo? Sí. Inclusive por un edicto de un rey pagano. Vamos a ver las últimas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que confesaste tu pecado a Dios en oración? Acuérdense, no le he confesado. Después, ¿por qué pasan las cosas? ¿Cómo impacta la confesión en nuestra comunidad? La persona se libera de esa carga. ¿Por qué? Porque Dios la restaura. Pero si no se ha arrepentido y sigue pecando, ¿qué restauración va a haber? Sigue siendo exactamente el mismo mundano de siempre. ¿Has intercedido a Dios para que perdone el pecado de alguien que amas? Pues sí he intercedido, pero no se ha arrepentido. ¿Cómo puede nuestro grupo fomentar un ambiente donde se valore la transparencia y el perdón? Precisamente enseñando que el único que puede liberarnos de la carga del pecado a través de su perdón es Vamos a ver el último versículo. Todos, Daniel 9:20. Yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios. Le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel y le supliqué en favor de su santo monte.
Daniel 9:20. Gracias, Señor, Padre, porque nos has puesto en una situación muy clara. Si de verdad queremos llegar a ti, adorarte, y que tú nos perdones nuestros pecados, necesitamos arrepentirnos. No es magia, no es simplemente como dicen algunos, por medio de alguien, no. Que solo tú, si ves el corazón del creyente arrepentirse, verdaderamente entonces, y solo entonces, lo vas a perdonar. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios me los bendiga.